Pues nos estaba lo mero interesante de la plática, nos sacó del aire porque no sé qué onda, también nos sucedió lo mismo cuando estábamos transmitiendo horizontal. ¿Qué onda con esto del celular? que voy a cambiar el celular. Pero bueno, eso no es lo importante, sino estábamos platicando de las plataformas y de todo esto, y de los cambios y los no cambios. ¿Y qué estabas diciendo, Luna? Por favor, algo de lo que dijiste para rescatarla. Pues que creo que es el mejor momento para que el público exija lo que quiere ver. Yo creo que el público es brillante, es inteligente, quiere ver nuevas historias, y creo que si el público se empodera y exige qué tipo de contenidos quiere ver, las plataformas nos van a escuchar. Porque somos el público, ¿no? Y como en términos muy clásicos capitalistas y neoliberales, pues el público, ¿no? El público, el cliente es el que manda, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en un momento donde el público tiene que organizarse para exigir que ver y tener acceso a lo que quiera ver, pues, ¿no? Realmente como espacios de entretenimiento y también como cine que podemos llamar como cine artístico, ¿no? Cine de arte, esas cosas. En ese sentido, pues están las plataformas, está Netflix, ¿no? Y pareciera como que Netflix era como de repente la panacea. Todo el mundo sueña como presentar su proyecto a Netflix y que lo produzca Netflix, pero luego resulta que quién es este señor Netflix, nadie lo encuentra y que es muy complicado. Y luego lo que se produce pues son en el espectro de la ficción mexicana, pues son estas series que son muy malas, las series mexicanas son, ¿por qué son tan malas las series mexicanas? ¿O tú consideras que hay como unas series mexicanas ahí que son buenas, o estás de acuerdo con esa generalización? ¿Tú cómo ves las series? Yo preferiría no generalizar, creo que las generalizaciones son peligrosas. Creo que hay de todo, hay de todo, pero una serie mexicana que tú digas, no manches, qué buena serie mexicana. Yo creo que no, la generalización es peligrosa porque parte de un punto de vista subjetivo, individual, que sería yo, ¿no? Uh-huh. A mí me gustan cosas raras. Entonces, si planteamos desde lo que a Luna Maran le puede gustar, pues tal vez no le va a gustar a Rodrigo. O sea, entre tú y yo, para que lleguemos a la conclusión de que nos gusta una misma película, pues no va a ser, pues, ¿no? Creo que el punto no es que se cancelen cierto tipo de contenidos, sino más bien que se abra el espacio para la diversidad de contenidos, y ahí es donde todos vamos a salir ganando, y creo que en esa apertura de la producción diversificada, por decirlo así, ahí es donde entran otros factores que tenemos que tomar en cuenta y que tienen que ver con afrontar que vivimos en un país racista y que el racismo ha hecho que quienes protagonicen y quienes creen los contenidos sean de cierta clase social o de cierto pues estatus o de cierto color de piel, ¿no? Uh-huh. Y creo que 2022 nos toca a todos, todas, ¿no? Asumir, aceptar, ¿no? O sea, creo que no es fácil aceptar que vivimos en un país racista y que es un proceso muy complejo, porque aceptar que vivimos en un país racista implica aceptar que hemos vivido racismo todos, todas, o la gran mayoría de los mexicanos. Y aceptar eso es entender cómo ha funcionado la violencia del Estado, la violencia colonial, y eso no es fácil, implica un proceso emocional, no individual, sino colectivo, que tenemos que afrontar, porque creo que es el momento de exigir que la representación de las historias pues estén justamente, digamos, que sea un reflejo real de la diversidad cultural que habita este país. ¿Cómo se llama esta directora argentina que te gusta mucho? La Ciénaga. Lucrecia Martel. Lucrecia Martel dijo que, o ha dicho varias veces, que el cine es hecho por los ricos, por los ricachones, ¿no? Por la gente con dinero, y que en ese sentido cada vez estamos yendo a un cine o a unas temáticas pues que son cada vez más pues esto, como no sé, como aristócratas, o decirlo así, sino pues sí, como más encumbradas para la gente que tiene varo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, el caso de Michel Franco y de esta película donde los morenazos se sublevaban y mataban a todos los blancos en la Condesa, ¿no? ¿Dónde era? Bueno, en Pedregal, ¿no? No sé. Bueno, ¿no la viste la película de esta de Michel Franco? Bueno, estuvo en el Festival de Venecia. Bueno, pero bueno, ese tipo de cosas, como ese tipo de ópticas que más que como que
que se anuncian como conciliadoras y críticas, pero que siguen siendo profundamente racistas, profundamente clasistas, ¿no? Bueno, creo que en lo particular creo que la película Roma de Alfonso Cuarón es un ejemplo claro, pero mucha gente no lo piensa así. Pero entonces en ese sentido, pues ya este clasismo, este racismo ha triunfado, o sea, es porque básicamente es hecha por la gente que tiene el dinero, es hecha por la gente que, el cine es hecho por la gente pues ya súper encumbrada, que en un arrebato así como de introspección puede decir, no manches, voy a contar la historia de mi nana indígena, a la que me no sé, que me lavó los calzones, a la que amo mucho, pero que en realidad pues nunca llegué a conocer del todo, pero tampoco importa. Entonces, ¿tú cómo ves? Yo creo, Rodrigo, que es muy peligroso que concentremos la conversación en hablar de las minorías, porque, digamos, la gente con privilegios en este país es una minoría, ¿no? Y hoy en día el escenario de producción audiovisual es hiperdiverso, y creo que a mí me interesa más bien como hablar del cine que se está haciendo desde los pueblos originarios, las historias que se están haciendo desde los pueblos originarios y la diversidad que estamos disfrutando en esas narrativas. Creo que el problema de que nos enfoquemos la conversación en hablar de las mismas películas que todo el mundo ya ha hablado, es que pues solamente vamos a hablar de esas películas, pero hay un montón de películas que están haciendo las realizadoras. Aquí mismo en Oaxaca hay hay toda una generación grandísima de creadores audiovisuales que están haciendo cortos, largos, medios, de todo, y que están haciendo, digamos, producción desde otras narrativas, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso para mí es lo importante. O sea, por eso te digo, yo creo que hay que hablar de que vivimos un momento donde el público tiene la posibilidad de empoderarse y exigir qué contenidos quiere ver, ¿no? Y no solamente el público, o sea, los periodistas, ¿no? Que en su mayoría pues es el pensamiento crítico, ¿no? Podemos elegir también de qué hablar, ¿no? Y por qué no hablamos mejor del cine que sí se está haciendo y que sí representa desde otras narrativas la diversidad de este país. ¿Qué ejemplo nos puedes dar de este cine? Pues yo soy súper fan me voy a declarar públicamente, soy súper fan de Ángeles Cruz. Tuve la oportunidad de ver la película que ya se estrenó aquí en Oaxaca, Nudo Mixteco, y yo creo que pues es una maestra, o sea, es grande Ángeles Cruz, ¿no? Y creo que nos demuestra muchas cosas justamente en la historia que está proponiendo, y nos abre también camino a arriesgarnos también a hacer otro tipo de propuestas. Uh-huh. ¿Por qué abre historias? ¿Por qué abre propuestas? ¿Por qué abre caminos? ¿Tú ya viste? ¿No lo he visto, pero para que la gente... ya. No, digo, pues a saber, ¿no? Bueno, para los que no, les que no hayan visto Nudo Mixteco, aquí va el comercial. Nudo Mixteco es una historia que sucede en la Mixteca, en el pueblo de Ángeles Cruz. Es una historia coral en donde reconocemos, pues, digamos, los entrenudos emocionales de los personajes de la comunidad, y esos entrenudos van desde pues la separación de una pareja cruzada por la migración, el reencuentro de dos mujeres que se aman, y la muerte, ¿no? La muerte como un leitmotiv, yo creo que en toda la película. Entonces creo que por un lado tiene grandes logros la película. O sea, yo sí creo que es una de las mejores películas que tenemos en este país ahora, porque a nivel formal pues tiene digamos como una narración súper seductora, y a nivel como de lo que nos está contando, del drama humano que nos está contando, pues es muy poderoso. Pero pues no les cuento más para no spoilear y que la disfruten muchísimo. ¿Y otro más? ¿Alguien más por ahí? También puedo hablar, hay un creador tzotzil que se llama Shun, o Juan Antonio Rodríguez. Va a estrenar, porque esta película todavía no se ha estrenado, pero es una película que se llama Mamá, y es una narración que él hace con su madre, revisando pues las peripecias y las complejidades de la maternidad en la soltería, ¿no? De ser madre soltera en el contexto de una comunidad tzotzil y en San Cristóbal. Es una pieza
pieza bellísima. También admiro y respeto mucho, y ahora estoy muy agradecida de formar parte del equipo de creación de Sinfoco Films, que lo componen Cassandra Casasola y Nicolás Rojas, que están produciendo, pues llevan varias películas, ya llevan 3 películas en conjunto, como una mancuerna bien chingona. ¿Películas largo, corto? Tienen 2 medios, uno que se llama Tuyuco, que ganó Morelia hace 2-3 años más o menos. Tiene un corto de ficción que se llama Música para dormir también. Tiene otra película que se llama Ñucanda, y un cortometraje que producimos en Guelatao que se llama Co, que se estrenó en Morelia el año pasado. Es una filmografía vasta y diversa, o sea, como que Nicolás con Cassandra han logrado como mutar en muchos, digamos, géneros y estrategias de narración, y yo creo que pues vale mucho la pena revisar el trabajo de Nicolás Rojas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estas películas, mediometrajes, cortos, largometrajes, ¿no? En común? O sea, ¿qué visión, digamos, puede, o necesariamente tienen que conjuntar una visión del mundo indígena, o el mundo indígena al mundo de los pueblos originarios es tan complejo que pueden ser varias cosas al mismo tiempo, y que no tiene que ser un solo derrotero, un solo punto de vista, un solo tema, ¿no? No, pues imagínate, o sea, todos los temas tienen el punto de vista que uno quiera darle y la diversidad que tengan los creadores detrás de cámaras y frente a cámara, ¿no? Si se han hecho millones de historias sobre el amor, ¿por qué no haríamos millones de historias sobre lo que existe en una comunidad? Que existe todo. En una comunidad indígena sucede a cualquier nivel de drama que nos podamos imaginar. Entonces, pues hay una posibilidad de experimentar y de profundizar en la complejidad humana, pues de maneras muy, muy padres, la verdad. El asunto de la resistencia, que hoy puede ser muy importante, o no sé cómo tú lo consideres, respecto a pues todo lo que hemos platicado, lo que se ha platicado de los pueblos originarios, ¿no? Y además lo que mencionaba, por ejemplo, Yasnaya Aguilar, ¿no? Hoy la lucha de los pueblos originarios es la lucha por el territorio, en el sentido de los proyectos extractivistas que están depredando el territorio y depredando la ecología y depredando los ríos, los bosques, en fin. El cine en ese sentido que se hace desde las comunidades, o el cine que se hace desde los pueblos indígenas originarios, tiene también que hablar de esto. ¿Está hablando de estas cosas o está pasándolas por alto? ¿O tú cómo ves? Es que yo creo que, digamos, quien quiera hacer un cine o un arte, o sea, como cualquier forma de expresión que no está siendo, digamos, como representante, por decirlo de una forma, como de su momento histórico, o sea, como que no está hablando del contexto, independientemente que fuera una película futurista, pero digamos cualquier obra artística siempre está hablando en un momento histórico y está haciendo un punto de vista y construyendo un discurso que, si no le habla al presente, pues a quién le está hablando, ¿no? A mí me llama mucho la atención y creo pues hoy en día que justamente, por ejemplo, la conversación en torno al patriarcado, ¿no? Pues va a ser es muy importante hoy en día, y los cineastas o las cineastas o les cineastas que no hagan una conversación crítica sobre los roles que se han impuesto desde el patriarcado, pues está hablándole a otra época, una época que ya pasó, porque hoy en día estamos cuestionando esos roles impuestos por el patriarcado. Entonces, pues es un cine que nació para ser viejo, por decirlo de una forma, ¿no? En ese sentido, la película de Ángeles Cruz pues tiene una producción del Estado, ¿no? Tiene el fondo de producción del Sí. En ese sentido, ¿cómo realmente, pues eso, cómo hacer películas fuera de financiamientos estatales, federales, financiamientos públicos? Eso ahorita, bueno, si antes era complicado, si antes era difícil, ahora es imposible. ¿Puede existir el cine sin dinero del Estado? Es falso un poco, Rodrigo. O sea, hay dinero en México para la producción cinematográfica. No sé exactamente cuánto,
100%, pero sí, son muchos millones de pesos que salen de los impuestos de los mexicanos y que son utilizados para la financiación de las películas. ¿No es suficiente? No, porque pues queremos hacer un chingo de películas, ¿no? Yo creo que el reto desde, pues digamos, desde las instituciones y desde las políticas públicas es revisar cómo garantizan que esos recursos sean entregados en forma equitativa o diversa para todas las formas de producción cinematográfica y para todas las visiones que hay, ¿no? No un asunto de privilegiar unas miradas sobre otras, sino realmente que si hay 100 pesitos, esos 100 pesitos se... ¿Continúa? Sí, sí. Que haga si hay 100 pesitos, pues que se repartan de manera equitativa para los muchos tipos de cine que existen, porque no hay un solo tipo de cine. Entonces, creo que ese es el reto. Para los que queremos hacer cine y que sentimos que están muy lejos los fondos, yo pues lo que pensaría es, Oaxaca, si algo me ha enseñado es que la fiesta es resistencia y la fiesta es el sentido de la vida, ¿no? El nivel de complejidad de hacer una fiesta oaxaqueña tradicional, por decirlo así, es más complicado que hacer una película. ¿De plano? Pues claro. Imagínate así la calenda, o sea, la organización de una calenda, ¿qué implica? ¿Cuánta gente, vestuarios, objetos, música, fuegos artificiales, comida, bebida, trayecto? Es de un nivel de complejidad logística muy canija, la verdad, ¿no? Entonces, los oaxaqueños, yo podría decir que tenemos culturalmente desarrolladas habilidades de logística muy cabronas, ¿no? Y además tenemos desarrollados culturalmente pues una percepción en torno al color, una percepción en torno a la música, porque hemos crecido rodeados de estas expresiones. Entonces, ¿qué es lo que está faltando para hacer una película? Pues organización. O sea, creo que si podemos hacer fiestas que son, o sea, si tú haces el presupuesto de una fiesta patronal, pues te vas para atrás porque son millones de pesos. Entonces, eso es lo que cuestan las películas. Y ahí, así como hacemos fiestas patronales de millones de pesos, podemos hacer películas de millones de pesos, porque podemos hacerlo a partir de entender cómo se hace una fiesta, pues, ¿no? Y nosotros en Oaxaca, pues tenemos procesos culturales que además nos permiten, pues, entender lo que implica una gozona, ¿no? Lo que implica el trueque, lo que implica el intercambio, la reciprocidad. Entonces, tenemos herramientas para poder hacer películas en reciprocidad, por medio de gozona. Pensar todo en dinero es pensar desde un punto de vista capitalista neoliberal, pero el cine, aunque haya nacido en un momento histórico que ya existía el capitalismo, pues, ¿no? Y que la industria como tal está inscrita en este sistema, el cine en lo concreto no necesariamente tiene que hacerse de una forma capitalista. O sea, podemos hacer cine sin intercambio, sin estos intercambios que nos ha llevado, digamos, como el sistema capitalista, ¿no? Lo podemos hacer de formas comunitarias, a eso voy, ¿no? Y creo que, pues, además, las y los oaxaqueños, les oaxaqueñas, pues hemos crecido en contextos donde estas habilidades de organización, de logística, de intercambio existen. Lo que pasa es que necesitamos hacer ese reconocimiento de habilidades que sí tenemos las historias, tenemos habilidades, lo que necesitamos es organizarnos, ponernos de acuerdo para poder hacer esas películas. ¿Conseguir mayordomos? Conseguir mayordomos, padrinos, madrinas. Mandar a los primos a que se vayan a trabajar a los Estados Unidos para que regresen con el varo para hacer una película. No, es que, o sea, no pasa por ahí. O sea, pasa por si tú piensas todo en dinero, claro, pues ya fue. Pero si tú piensas que lo que necesitas es un mantel, una mesa y 4 sillas para grabar una entrevista entre tú y yo, estamos haciendo cine. ¿Ah, sí? Pues sí, ¿no? Estamos haciendo producción audiovisual. Entonces, tú, sin tener un intercambio monetario conmigo, estás haciendo una producción audiovisual. Sí, bueno, porque somos cuates, pero pues así se hacen las fiestas, ¿no? Entre cuates. Qué hueva trabajar con gente que no te caiga bien, ¿no?
Si puedes trabajar con gente que te cae bien, con la que tienes empatía, con la que te entiendes, porque así se hacen las fiestas, ¿no? O sea, se hacen porque queremos la pasar bien. Digamos, todas estas ideas que vienen de la industria o que vienen de la academia, de cómo se debe hacer una película, cómo debe ser un director, pues son escuelas viejas, ya están, yo diría... ¿Caducas? Caducas. Porque pertenecen a un sistema que además está cayendo totalmente. Que es el sistema que capitalista, patriarcal, colonialista, ¿no? Se está cayendo. Y creo que pues si queremos hacer el cine que corresponda a nuestra época, pues lo vamos a hacer desde otras formas también, ¿no? Dice vientos por la comparación cine fiesta comunal. Y bueno, sí. Ya está aquí como que ya pura Luna, pero vamos con las últimas preguntas, Luna. Ay, sí, ¿cuáles serán las últimas preguntas? No, bueno, pues sí, el cine, todo esto, ¿no? La comunalidad, toda la cuestión. El asunto del entretenimiento, replantearnos, porque a lo que voy es que hace unos años cuando te entrevisté aquella vez de la imagen vertical horizontal, hablamos de que venían los celulares, venía el asunto digital y de que esto prometía o en el papel o en el discurso, incluso desde los 2000, ¿no? Prometía como una democracia pues audiovisual, que todo el mundo iba a poder hacer su película, pero de repente los esquemas de representación pues sí siguen siendo los mismos, pues, o sea, siguen siendo como lo que hablábamos, ¿no? Las producciones con tal presupuesto, que traten sobre tales temas, lo que se realiza es esto, o sea, realmente se llegó a esta democratización o siempre será como el camino del cine, digamos, digital, ¿no? Edlin aquí me dijo, bueno, pues que ya ha hecho todos sus cortos y documentales con su celular, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es como el camino, digamos, pues sí, que se vaya por otro lado, a que parece ser que es el camino, digamos, oficial, y además, pues no sé si triunfante, pero sí como lo que se sigue siendo lo que conocemos como industria, ¿no? Como industria cinematográfica. ¿O tú cómo ves? Yo creo que nos quedamos cortos en el imaginario si seguimos pensando que el cine es lo que está acompañado de Hollywood, de la alfombra roja o los Óscares, ¿no? Palomitas. O sea, ya está claro, perdieron audiencia, ¿no? O sea, el escenario del audiovisual es demasiado amplio, demasiado grande para entenderlo. Yo no podría decir, ay, lo entiendo, porque es muy amplio, muy, muy amplio. Y creo que más bien cada quien como espectador puede hacer un ejercicio de reconocimiento. ¿Estoy viendo cine? ¿Estoy viendo películas? ¿Me siento a ver 2 horas realmente? ¿O veo puros videos de 10 segundos, 1 minuto en mi celular? ¿Realmente quiero sentarme otra vez frente a una pantalla a ver una historia, o lo que quiero es más bien irme a caminar por la montaña o tener una partida de básquetbol? O sea, creo que también, o sea, ¿Igual el cine ya pasó de moda? No es un asunto. Si el teatro existe, el cine no se va a morir de la noche a la mañana, ¿no? Más bien al contrario, está más vivo que nunca, pues, ¿no? Y así como el teatro está igual de vivo, pues. Ahí lo que yo siento es que el público, o sea, como que tenemos que ser conscientes como público que vivimos esta época. Ya llevamos 10 años de redes sociales, ya sabemos cómo se construye un perfil, cómo te creas un personaje, empiezas a escribir cosas y la gente empieza a interpretar que tú eres de tal forma o de otra forma. O sea, vivimos una época en donde el audiovisual pues está en otra relación con el espectador. Entonces, nuestro análisis ya no puede ser el mismo del de hace 50 años, que así de, bueno, ¿y quién ganó los Óscares? Por favor. O sea, ¿quién ganó al Ariel? ¿Quién ve los Arieles? O sea, un oaxaqueño ganó el Ariel, déjame decirte. No, hay muchos oaxaqueños que han ganado Arieles, ¿no? Muchos. El asunto no es si hay o no hay, el asunto es que como eventos son caducos. Son eventos aburridos, eventos en donde, digamos, donde no está realmente lo que está sucediendo en la diversidad de producción audiovisual que hay en el país. Y esa diversidad es muy amplia. O sea, tendríamos que estar analizando más bien los millones de vistas que hay en todo el tipo de plataformas, de la gente que está subiendo
subiendo películas. Porque no porque no pasen por un festival no son películas, simplemente no tienen esos mecanismos de validación tradicionales, y yo creo, la verdad, no van a desaparecer los festivales, pero ya no son, digamos, el mecanismo de validación real para que una película, digamos, sea vista por el espectador. Hay otros recursos ahí, ¿no? Hay una situación rápida que pasó con esta película, no recuerdo el nombre, maldito Alzheimer. Sí, la película que se filmó en Guayapan, como Juchitán, ¿te acuerdas del nombre? Ah, sí. ¿Cómo se llama? Tampoco te acuerdas. Bueno, Finlandia, ¿no? Finlandia, que es filmada por finlandeses, ¿no? O sea, pero como una trama ahí como de un muche oaxaqueño, ¿no? O de Juchitán, que bueno, no fueron porque también, pues allá saltan gacho, y yo hasta los comprendo que no hayan ido a Juchitán, que no nos hayan asegurado para ir a Juchitán, o que no nos alcanzara. Pero el punto es que hubo una polémica porque, pues, dos actores, ¿no? Un amigo, no Hernández, no es que seamos amigos, pero le mando un saludo, y luego veía muchas estas transmisiones, y otro actor que fue el que reconoció ahí lo que hizo, o sea, como que engañaron a los pobladores, en este caso, hombres, muchos, ¿no? Muchos hombres, no sé cómo se diga, pero bueno, los engañaron, les sacaron información, les dijeron que eran antropólogos o todo esto, y que estaban con un viaje ahí como de inspección y de valoración, y les sacaron la sopa, y pues luego pues actuaron como, o sea, no para actuar como ellos o para preparar su personaje. Y entonces estas personas en Juchitán acusaron una explotación de su identidad y que no hablaron claro. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es como un proteccionismo? ¿Es como ya como quejarse demasiado? ¿O es como algo que tiene que quedar claro que gente externa no puede venir a las comunidades o puede venir a los pueblos y engañar a la gente y decirles, dorarles la píldora y bueno, llevarse lo que necesitan y hacer en este caso como lo que se dice que es Finlandia, que no la he visto, pero hay gente que dice que básicamente es con la risa en vacaciones 7, ¿no? Pero en Juchitán, en falso Juchitán, bueno, hacer ese tipo de productos en base a una cuestión ahí pues de como medio truculenta, ¿no? ¿Tú cómo ves? Híjole, Rodrigo, yo creo que hay que reconocer, digamos, el origen de la antropología, ¿no? O sea, que reconozcamos que ha habido mecanismos, ciencias, ¿no? O sea, sociales, como le llaman, que han sido históricamente mecanismos de extractivismo epistémico, simbólico, narrativo. Y aceptemos que la historia del cine en el mundo, no en Oaxaca, en el mundo, ha sido extractivista en términos de las narraciones, o sea, y ha pasado en todo el mundo. A nosotros, gente que no era mexicana, hizo un producto comercial como Coco y generó una fiebre por el Día de Muertos en todo el mundo. Y eso fue un proceso. Pues ahí da para da para un montón hablar de esta circunstancia que le podemos llamar extractivismo narrativo y que sucede en todas las partes del mundo y que sucede en medida de que hay un grupo de personas que llega a otro lugar, absorbe, consume, extrae, digamos, el patrimonio inmaterial de, ya sea en vestuario, ya sea en una narración, en una canción, y lo convierte en un producto comercial vendible. Y eso está pasando en el mundo de la moda, está pasando en el cine, pero ha pasado históricamente en la antropología. Entonces, yo ¿Pero creo crees que sea correcto o que no necesariamente tiene que ser correcto o incorrecto, sino es? No, yo creo que hay que empezar a nombrarlo, así como se nombra el extractivismo en términos de los minerales o en términos de algunos productos. Hay que hablar del extractivismo narrativo que se da en todo el mundo, no es solamente un asunto de los oaxaqueños, ¿no? Sino se da en todo el mundo y que hay que nombrarlo para entender el fenómeno y hay que entender que eso es parte de un proceso colonialista. Y cuando hablamos creo que hay que hacer la reflexión cuando hablamos de colonialismo, ¿a qué nos referimos, no? O sea, ¿a qué nos referimos con el ejercicio del poder, de llegar a un espacio y de no considerar que las personas que habitan ese espacio son dueñas de su propia historia, vestimenta, tradiciones, lengua? Y por lo tanto, lo que podría yo decir
hay muchísimas comunidades indígenas en el mundo que llevan una lucha histórica en contra del extractivismo de todo tipo, ¿no? Las comunidades Inuit y Métis en Canadá desarrollaron un protocolo que es un texto que todas las comunidades en el mundo en realidad podemos compartir, de entender qué es lo que tenemos que considerar cuando se realiza una producción que no pertenece a la comunidad, sino que llega de externo a la comunidad, y cuáles son las responsabilidades de generar un producto comercial desde, en un asunto de un producto comercial desde una comunidad donde no se considera su opinión, su palabra, no se respeta lo que pueda ser sensible para la propia comunidad. Les recomiendo a los que estén interesados en el tema que busquen el protocolo, que lo empecemos a estudiar, y que más bien lo que nos toca hacer es estar preparados. El extractivismo narrativo no va a desaparecer. Lo que va a pasar es que nosotros como comunidades podemos tener cada vez más herramientas para resistir al extractivismo narrativo. ¿Combatirlo? Pues sí, para resistir, para combatirlo, para pararlo. ¿Te parece una palabra muy acá? No me preocupa la palabra. Creo que es preocupante el extractivismo en cualquier tipo, y es preocupante que quienes hacemos producción audiovisual no dimensionemos, los mecanismos violentos que ocupamos, que ni siquiera consideramos, pues, ¿no? Cuando hacemos una historia que no está en nuestro contexto. Y por eso es mejor hacer películas desde nuestro contexto, porque así ya podemos tener, como un punto de vista más honesto, ¿no? ¿Entonces dirías que lo que pasó, este incidente con Finlandia, de esos actores, eso es una especie de colonialismo narrativo? Teóricamente se podría decir que es extractivismo narrativo. ¿Pero sí es colonialismo? Y de hecho es el tema de la película, ¿no? Ahí el asunto es que las formas son fondo. Entonces, no podemos decir que hablamos en contra de, si no utilizamos las formas que enuncian que hacemos las cosas de manera diferente. Y ahí está el reto. No vamos a dejar de hacer cine, no vamos a dejar de hacer historias de los mushes, pero tenemos que entender que tenemos que aprender a hacer otras formas de hacer cine que sean no violentas, no patriarcales, no extractivistas. Finalmente, yo te he visto muy activa con el tema de la gentrificación que está pasando en Oaxaca, ¿no? Hiciste un tuit ahí, pues, que se compartió mucho, como donde reflexionabas, pues, que está el turismo a todo lo que da en Oaxaca, la marca Oaxaca turística, un chingo de güeros y güeras, ¿no? Por todos lados. Uno dice, las güeras, pero tampoco lo pelan a uno, no, cierto, no. Pero sí, o sea, un chingo de extranjeros ya. Y lo que decías era cómo no, pues eso, si hay tanto turismo, ¿por qué no hay más trabajo para la gente? ¿Por qué no hay trabajos dignos para la gente? O sea, si hay tanto dinero y tanta inversión y tanta cuestión, ¿por qué la banda cada vez está más pobre, ¿no? Cada vez estamos más pobres. O sea, ¿tú cómo ves este asunto? ¿Cómo ves en sí el tema de la gentrificación? Que parece que sí, que en Oaxaca viene con todo, o que ya está acá, o que ya nos apabulló, o que nos estamos resistiendo. ¿Tú en qué etapa crees que estamos? Bueno, no sé, es complicado, ¿no? Porque al final, pues Oaxaca nos ha enseñado que hay otras formas de existir en este mundo, de habitar, y creo que lo que está pasando en Oaxaca, pues no solo pasa en Oaxaca, pasa en un montón de ciudades en el país también, y la respuesta sigue siendo la misma. Nos tenemos que comunicar entre los que habitemos los territorios que están siendo gentrificados, y tenemos que conversar qué nos toca hacer, porque el problema no es el turismo, el problema es que la gente no tenga salarios dignos, condiciones laborales dignas, que la gente en una ciudad como Oaxaca no tenga agua. O sea, yo desde que llegué a Oaxaca hace 20 años, ¿no? Ya había problemas de agua. Hoy en día hay
muchísimas más problemas de agua en Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como habitantes de una ciudad que no tiene agua y que está siendo gentrificada? ¿Cómo nos vamos a organizar para resolver? O sea, porque sabemos que el Estado es ficticio, ¿no? Uh-huh. No resuelve, digamos, realmente los problemas que existen. Y lo que queda claro es que no va a haber un cambio si no hay un proceso de organización social que sostenga lo que realmente deseamos como una realidad más digna para las personas, ¿no? ¿Y cómo es esto? O sea, que sí está chido, pero pues es como, o sea, sí se puede, o sea, realmente no es de repente responder como la fatalidad con romanticismo, ¿o tú cómo ves? Pues mira, yo vivo en Guelatao y tengo la fortuna de haber nacido, crecido y ser ciudadana de Guelatao. Y entonces yo lo que he aprendido de mi pueblo es que pues si tú tiras basura a ti te toca recogerla, ¿no? Y que si para organizarnos nos toca echarnos una asamblea de 8, 10, 12, 14 horas, pues es lo que toca, ¿no? Lo que pasa es que la visión occidental tiende a la comodidad y pues es mucho más cómodo no organizarse, no hacer tequio, no involucrarse, no responder a las necesidades, no resolverlas. Es más fácil echarle la culpa a otro, ¿no? Entonces, creo que ahí pues hay un reto de todas las partes, pues, ¿no? Para poder hacer estos procesos organizativos tiene que haber disposición y un entendimiento muy profundo de lo que implica el ponernos de acuerdo. No va a ser de la noche a la mañana, son años, décadas tal vez, ¿no? Y eso es el tiempo que va a implicar ponernos de acuerdo, pues ese es el tiempo que nos va a tomar. El asunto es que nadie va a venir con una varita mágica a resolvernos nuestros problemas, nos tenemos que organizar para resolverlas y ahí creo que está el reto, ¿no? O sea, cómo nos vamos a poner de acuerdo para entender además pues cuál es el futuro realmente que queremos. ¿Realmente queremos ofrecer servicios turísticos? ¿Eso es realmente lo que queremos? O sea, no porque no funcione, porque vemos que funciona, pero ¿nos está funcionando a nosotros como oaxaqueñas, ¿no? O sea, ¿realmente ese beneficio se está quedando aquí o solamente ni siquiera llega aquí porque llega a cuentas bancarias de direcciones fiscales que no están en Oaxaca? Entonces, creo que o sea, digamos, la solución no la tiene una persona ni dos, o sea, la tenemos que resolver en comunidad. Sigues queriendo hacer cine, está incoluble tu deseo de hacer cine después de todos estos años. Sí. Nunca ha menguado tu convencimiento. Es que a mí me tocó, Rodrigo, como le ha tocado a muchas personas que le dijeran que no le tocaba hacer cine, ¿no? Y pues uno es necio, como oaxaqueño también somos bien necios, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a hacer cine? Nada más, ¿por qué no? ¿No? O sea, si le puedo echar coco y pues ya llevamos unas décadas ya en esto, ya empezamos a no ser tan jóvenes y pues algo hemos estado aprendiendo y compartiendo también, ¿no? Tatiana Hueso, esta chica del sin señas particulares, el cine hecho por mujeres en México parece que está, o no parece, sino ya es una realidad que está como pues no sé, tomando la batuta, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que hay como, o que debe haber, o que existe una especie de universo femenino que cuente estas cosas, que las cuentan diferente, que este tipo de temáticas, en el caso de estas dos películas, La crisis de derechos humanos, se cuentan diferente porque son mujeres que están detrás de la cámara, o tú cómo ves esta cuestión, las mujeres en el cine en este momento, en el cine mexicano? Yo creo que todos los puntos de vista son particulares, pues son subjetivos, y eso genera la diversidad. Lo importante es que cada vez haya más diversidad de puntos de vista, que podamos ver el mundo representado desde muchos ojos, desde muchas ventanas, desde muchas miradas y complejizarnos, ¿no? La forma en la que yo entiendo la vida no es la misma que tú la entiendes y a mí me va a enriquecer entender cómo tú ves
mujeres la vida y viceversa, ¿no? Entonces, creo que, digamos, cuando se habla del cine hecho por mujeres, estamos hablando de que existimos en una sociedad patriarcal que ha negado la posibilidad de creación o de visibilización de un discurso o de un punto de vista de los seres humanos que culturalmente han sido educados como mujeres, ¿no? Entonces, todas las acciones afirmativas que se puedan hacer para visibilizar el trabajo que históricamente ha sido negado, pues son sumamente importantes y yo estoy segura que las nuevas generaciones de chavas o de seres humanos que se hagan, se identifiquen como género mujer, ¿no? Pues van a ofrecernos un punto de vista totalmente distinto. Y si... ¿Por qué totalmente distinto? Porque no hay dos hombres iguales. Claro. Aunque digamos todo el tiempo que todos los hombres son iguales, no hay dos hombres iguales. Entonces no hay mujeres iguales y los puntos de vista entonces no son iguales. ¿Se puede hablar de un cine feminista entonces? Hay mucho cine feminista, hay mucho cine de mujeres que no se asumen como feministas también, ¿no? El problema no solo las etiquetas, sino justamente como público exigimos ver contenidos diversos, porque no vamos a querer ver lo mismo todos los días. Ok, pues ha estado muy chiste, conversión rápida, pero algo más que agregar, Luna. Y además, pues sí, ahora sí, ¿cómo ves el futuro, la esperanza? Siempre preguntamos esto porque queremos que la gente nos diga que tiene mucha esperanza. Generalmente ya nos dicen que ya todos están deprimidos y que ya todo está del carajo, pero yo espero que tú no seas así, que nos digas una cosa diferente. Bueno, yo lo que voy a decir en este momento es que córranle a ver la página de Agenda Guelatao. Uh-huh. Agenda Guelatao es una página que pertenece a un proyecto comunitario de cultura. En esta página estamos compartiendo la producción audiovisual que se ha estado haciendo en Guelatao en el último año. Van a encontrar varios cortometrajes. Acabamos de publicar ayer un cortometraje que realizó un joven que se llama Daniel Vázquez. Es un videopoema narrado en zapoteco. Entonces creo que hay mucha producción audiovisual y les invitamos a que puedan pues participar de estos nuevos contenidos, de estas nuevas narraciones y que busquen la diversidad de contenidos, la diversidad de cine, porque hay muchísimos tipos de cine. Dejemos de darle tanta importancia a los mecanismos de validación tan viejos ya, ¿no? Tan tradicionales. De cambiar esquemas, dice. Hay que ver los otros cines. Replantearnos. O sea, por ejemplo, ahorita hay un festival que se llama el Filwal Mapu, que está producido por los mapuches allá en el cono sur, ¿no? En el territorio. Y ese festival pues tiene pura producción hecha desde pueblos originarios y hay películas increíbles en esa programación. Entonces, pues yo les invito a que investiguen qué festivales hacen producciones de otro tipo de contenidos, como para que veamos otro tipo de películas y platiquemos de otras cosas. Replantear la mirada, ¿no? Ahora sí. Pues, es muy poético decir eso. Pues no sé si replante, porque pareciera como un asunto disciplinar, ¿no? Es más bien como que cada quien descubra realmente qué tipo de comida le gusta, pues, o qué cosa le gusta ver en este caso, ¿no? Qué películas, qué tipo de contenidos. ¿Les gusta el reggaetón? Y pues que les guste el reggaetón. El problema no es, digamos, que a alguien le gusta el reggaetón. Perrear. Está chido, ¿no? Ya nos hicieron un libro donde nos contaron que el perreo es cultura. Manches, eso sí ya está muy subversivo, ¿eh? Está muy subversivo. Bueno, pero gracias por haber estado aquí. Gracias, Rodrigo, por la invitación y pues saludos a la banda. Ahí estamos en redes sociales y no dejen de ver el canal de Agenda Guelatao. ¿Un mensaje de esperanza? Un mensaje de esperanza. Disfruten la comida. Vivimos en el estado que mejor come en todo el mundo. Muy bien, eso sí es esperanza.